Muy buenas tardes a todos, o buenas noches, o buenos días, dependiendo a qué horas lo estés viendo. El día de hoy vamos a ver un tema sobre, en este caso, evaporación, y analizaremos las temperaturas que tenemos precisamente en esta operación. ¿De acuerdo? Mi nombre es Luis Germán Gasca y pues comencemos. Bueno, hasta ahorita, como repito en cada video, todavía no analizamos los tipos de evaporación, pero en realidad aquí nosotros ya podemos ir adelantando un poquito con las variables que hay en mi sistema, sobre todo porque ya cuando lleguemos a la parte de los tipos de evaporación podemos apuntalar perfectamente cómo funciona y de una vez con las variables precisamente de mi proceso. Bueno. Vamos a empezar en este caso con la parte de las temperaturas. Ya habíamos en este caso estudiado en videos anteriores la parte de, bueno, tenemos una masa de alimentación y esta masa de alimentación es una solución diluida y para reconcentrar el producto, es decir, para concentrarlo más, necesitamos generar evaporado. Para poder generar este evaporado, pues necesito yo suministrar calor y yo suministro el calor obviamente mediante el vapor de calentamiento. Una vez que el vapor sale, pues obviamente acá puedo tener un intercambiador de calor o simplemente puede salir en este caso como un líquido saturado. Obviamente la parte del vapor no interviene en mi balance y una vez que nosotros generamos vapor, entonces vamos a tener un producto concentrado que se llama MP. Ahora vamos a ver precisamente la parte de las temperaturas en cada parte. Bueno, vamos a empezar con la parte de nomenclatura y aquí tenemos una T mayúscula subíndice A mayúscula que va a representar la temperatura de alimentación de la solución diluida. La temperatura de alimentación de la solución diluida pues obviamente no depende de ninguna presión y a pesar de que en algunas ocasiones nosotros podemos tener un precalentador aquí en la parte de alimentación, en este caso la temperatura no depende en este caso de ninguna presión, por lo que nosotros podemos en este caso pues aseverar que pues esto es un líquido, y obviamente va a ser un líquido en este caso comprimido, enfriado, ¿no? Es una mezcla en este caso y pues no va a entrar, puede estar muy cerca de la saturación, pero pues la mayor parte del tiempo solamente cercano, entonces es un líquido, ¿sale? Entonces no depende en este caso de la presión. Luego tenemos la temperatura a la que ingresa el vapor, y acuérdense que esa temperatura del vapor no forzosamente demuestra la temperatura de saturación, porque por ejemplo si hay un sobrecalentamiento, la temperatura del vapor en este caso pues sería igual a mi temperatura de vapor saturado, temperatura, esto lo vi en el video anterior o no me acuerdo, hace dos, la temperatura del vapor saturado y obviamente más el sobrecalentamiento, ¿no? Este le vamos a poner así. Entonces la temperatura del vapor puede ser la temperatura del vapor saturado, o si tenemos un sobrecalentamiento pues TB es diferente de la temperatura de vapor de saturación. Sin embargo, en muchas ocasiones pues obviamente esta TB pues va a depender de mi presión absoluta, ¿no? Es decir, de la presión a la que se encuentra aquí, que es la presión manométrica, y obviamente también va a depender de la presión atmosférica, ¿sale? Entonces la TB, que es la temperatura del vapor, sí va a depender de la presión, ¿sale? Bien. Luego tenemos la T minúscula subíndice A minúscula, que es todo lo contrario a esta, por así decirlo. Y esta temperatura es mi temperatura aparente de ebullición del vapor, ¿sale? Esta temperatura precisamente es la temperatura a la que se encuentra, en este caso, el evaporado. Entonces nosotros vamos a hacer, pues, nos vamos a llevar a cabo la ebullición, y vamos a empezar aquí a generar precisamente, eso sería para una circulación natural, ¿no? Aquí va a tener la parte del vapor y este vapor se va a encontrar a una temperatura que se llama temperatura aparente de ebullición. Al menos así lo vamos a hacer para esta operación, ¿sale? Entonces, esta de acá, pues obviamente también depende de la presión. Depende de la presión del espacio vapor. Más adelante lo vamos a, en este caso, checar, ¿sale? Bueno. Después vamos a tener
la Tx, y este de acá es bien importante. La Tx es la temperatura de ebullición de la solución. Ajá. Es lo mismo la TA minúscula y la Tx, no es lo mismo. Ajá. La temperatura aparente de ebullición es una temperatura de una sustancia pura. Ajá. Es decir, es de solamente el evaporado, y el evaporado es pura agua para los sistemas que yo voy a estudiar. Ajá. Y para precisamente lo que vamos a tener acá abajo, que es la temperatura de ebullición de la solución, obviamente la solución contiene dos cosas. Contiene el soluto y contiene el solvente. Entonces hay que entender que para que suceda la evaporación, primero tengo que alcanzar mi temperatura Tx. Ajá. Y una vez que alcance mi temperatura Tx, pues obviamente la solución va a empezar a separarse. No la solución, sino el evaporado se empieza a separar. Entonces, a la hora de que esto se convierte, en este caso, en agua, por así decirlo, agua evaporada, pues obviamente alcanza la temperatura, en este caso, aparente de ebullición. ¿Cuál de las dos temperaturas es mayor? Pues obviamente la temperatura de ebullición de la solución, gracias a una propiedad coligativa que se llama aumento del punto de ebullición, que abarcaré en 2 videos más. Bueno, entonces T minúscula, X minúscula es la temperatura de ebullición de la solución. Y esta pues obviamente se genera aquí, ¿no? Y también la podemos tener como la temperatura del producto. Después tenemos TW, que en algunas ocasiones, al menos en ESIQUE, ¿no? Que es la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Poli de México. Aquí nosotros tenemos una T1, yo la llamo TW. Ajá, es la temperatura a la que se alimenta el agua de enfriamiento para mi condensador, ¿sale? Y finalmente tenemos mi temperatura TC. Ajá. Mi temperatura TC, pues la temperatura del condensado. Ajá. Hay que entender aquí algo. Yo tengo el evaporado que va a entrar a la parte del condensador. Y este condensador pues puede ser de mezcla directa o de contacto directo. O puede ser por pasos. Bueno, en este caso nosotros vamos a estudiar como si fuera uno de contacto directo, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener el evaporado y voy a tener el agua, ¿no? Como tal. Pero obviamente el evaporado se va a condensar, ¿sale? Entonces precisamente este de acá, TC, también va a depender de la presión, pero de la presión del condensador. Porque precisamente la presión del condensador pues va a regir a la temperatura a la cual tenemos un cambio de fase, una temperatura de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto TA como TC, y en este caso también TX, pero esto lo veremos más adelante, dependen de las presiones del sistema, ¿no? En este caso, TB depende de la temperatura, de la presión manométrica en este caso, porque acuérdense que este de acá viene de la caldera, ¿no? El vapor de calentamiento viene de una caldera, entonces depende de esa presión. Y obviamente depende también a la presión que nosotros le estemos alimentando después de la válvula reductora, ¿no? Bueno, después por aquí tenemos la temperatura del agua de enfriamiento. Y esa temperatura del agua de enfriamiento, pues obviamente viene de un tanque, ¿no? Entonces no depende de la presión, también es un líquido saturado. Y la temperatura de alimentación, pues también, no depende de la presión. Bien, prosigamos. Entonces ahora vamos a recordar que vamos a tener 2 cambios de fase como tal. La parte de líquido a vapor, líquido gas, se lleva a cabo en el evaporador. Y la parte de vapor líquido se lleva a cabo en el condensador. ¿De acuerdo? Es lo que expliqué hace ratito. Para conocer ambas temperaturas de ebullición y de condensación, pues obviamente necesitamos acudir a las tablas de propiedades termodinámicas del agua. Aquí vamos a ver algo importante, ¿no? Siempre, para poder determinar una temperatura, yo necesito siempre acudir a presiones absolutas, ¿de acuerdo? Jamás vamos a acudir directamente con presiones manométricas o con vacíos. Siempre tenemos que, en este caso, acudir a presiones absolutas del sistema, ¿sale? Bueno, para las presiones del sistema, por ejemplo, tenemos que se aplica vacío, y en este caso este vacío se aplica en el condensador, y obviamente aquí, pues vamos a tener que se conecte también a la parte de la calandria, Entonces, vamos a recordar algo.
la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos presiones manométricas que son mayores a las atmosféricas, o presiones positivas, por así decirlo, en este caso, como para el vapor de calentamiento, pues nosotros vamos a seguir esta. Es que no lo quiero llamar como la fórmula, porque al final del día yo sé que la presión absoluta es la presión atmosférica más, ¿no? Por así decirlo, una presión interior. En ese caso, pues a veces se define la manométrica. Ajá. Para el vapor de calentamiento, pues obviamente la presión manométrica es positiva, porque por el fenómeno de que aumento yo la presión, pues obviamente tengo temperaturas más altas. Ajá. Entonces lo que yo busco aquí, pues es, en este caso, pues aprovechar la caldera, ¿no? Y generar temperaturas, en este caso, para tener un potencial térmico, pues más alto. Bueno, entonces aquí vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Dice, la presión manométrica del vapor de calderas de 1 kilogramo. Ajá. Entonces, yo voy a ver a mi manómetro en el equipo y dice que la presión manométrica es de 1 kilogramo. Entonces, como solamente me están dando la presión manométrica, pues yo voy a asumir que es un vapor saturado, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer para saber a la temperatura a la que se encuentra este vapor, pues obviamente es sumar la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sale? Entonces, la presión absoluta pues es de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces yo voy a ir a mis tablas. Ajá. Estas tablas se encuentran en el video número 1. Ahí dejé la parte de tablas. Si no, igual voy a tratar de ponerlas también aquí, ¿no? Ok, entonces voy a ir a mis tablas. Ajá. Y voy a buscar una presión que se asemeje a esta. Entonces no tengo el 2.03, pero tengo 2.02 y tengo 2.08. Ajá. Bien, en este caso, como yo requiero elegir un diseño en función de una temperatura, es decir, mi temperatura de vapor, yo tengo que asumir la siguiente condición. Ajá. Me tengo que fijar en el calor latente. Este de acá es el calor latente, que está en kilocaloría al kilogramo. Este calor latente, ajá, yo lo que tengo que elegir es un calor latente que sea el mayor. Ajá. Entonces, a mayor temperatura, el calor latente empieza a disminuir. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, a 124 grados Celsius, yo tengo un calor latente de 523 kilocalorías por cada kilogramo. Entonces, a la hora de seleccionar mi temperatura de vapor saturado, ojo, no se les vaya a olvidar aquí, a la hora de elegir mi temperatura de vapor saturado, para el vapor de calentamiento, yo siempre me tengo que ir con la temperatura que tenga un calor latente mayor. Ajá. En este caso, la temperatura que yo voy a elegir es la de 120 grados Celsius. ¿Y qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería como interpolar, ¿no? Pero pues aquí no hay ningún problema porque es un desarrollo rápido, ¿no? Entonces, ya para cuestiones ya de diseños rigurosos, pues obviamente tenemos que interpolar y todo eso, ¿no? Pero aquí, acuérdense que nada más estamos pues tratando de diseñar rápidamente mi evaporador. Entonces aquí vamos a tener una temperatura de vapor saturado de 120 grados Celsius. Ajá. Porque yo me voy a guiar en el calor latente más alto. ¿Sale? Bueno, entonces borro todo esto de acá. Y me queda aquí que mi temperatura de vapor pues son 120 grados Celsius. ¿Por qué? Porque en este caso la temperatura de vapor es igual a la temperatura de vapor saturado. Pues es igual porque lo único que me están dando es la presión manométrica. Entonces yo puedo asumir que es un vapor saturado. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo para ahora este que dice acá. La presión manométrica del vapor sigue siendo 1 kilogramo. Ajá. Pero ahora me están diciendo que tengo 10 grados de sobrecalentamiento. Ajá. Quiere decir que la temperatura a la que se encuentra el vapor, la temperatura a la que se encuentra el vapor va a ser, mi temperatura de vapor saturado más el sobrecalentamiento. Entonces hago exactamente lo mismo. Calculo la presión absoluta, sumo la manométrica y la atmosférica. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Tengo dos presiones. Y tengo que, en este caso, para el vapor de caldera, tengo que elegir, en este caso, la que me brinde un mayor calor latente. Porque es lo que quiero, pues precisamente es, acuérdense, masa de vapor por calor latente. Yo quiero obtener un mayor calor latente para ocupar menos masa de vapor. Bueno,
En este caso, pues yo elijo igual 120 y al final la temperatura de vapor a la que yo voy a estar trabajando, esta va a ser la de la temperatura del vapor saturado más el sobrecalentamiento. Entonces yo siempre tengo que calcular la temperatura de, en este caso, mi vapor en función de la presión, ¿sale? Para este caso la presión manométrica pues es positiva. Ajá. Bueno, la presión manométrica es positiva por, obviamente, las condiciones a las que yo voy a estar trabajando en la parte de la caldera, ¿no? Bueno. Ahora, ¿por qué digo eso de positivo y negativo? Bueno, porque también vamos a observar que nosotros vamos a trabajar con vacíos en el sistema, ¿sale? Nosotros, pues obviamente, por así decirlo, a la acción de retirar los gases incondensables del sistema, pues se le llama vacío. Ajá. Esto lo expliqué hace 2 videos, ¿no? Igual y subo un video nada más de puro vacío. Pero precisamente lo que yo quiero que ustedes se imaginen es que cuando nosotros estamos trabajando en vacío o a vacío, la presión absoluta es menor a la presión atmosférica. Ajá. Vamos a imaginarnos esto. Esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repetir. La presión, por ejemplo, del espacio vapor, vamos a suponer que estamos trabajando en un sistema abierto. Si estamos en un sistema abierto, pues la presión del espacio vapor es igual a la presión atmosférica, por así decirlo. Pero en este caso, nosotros vamos a generar vacío y este vacío que se genera, pues obviamente se lo tengo que restar a la presión atmosférica. Y entonces nosotros vamos a tener una presión del espacio vapor menor a la presión atmosférica. Es decir, la presión absoluta del sistema es menor a la presión atmosférica. ¿Para qué hago esto? Pues hago esto para generar temperaturas de ebullición más bajas a las de la atmosférica, ¿no? Como estemos atmosférica. ¿Para qué? Pues en este caso, pues para ahorrar energía, ¿no? En otros casos, para tratar con soluciones que tengan sensibilidad térmica, es decir, que se descompongan. Entonces tengo que generar vacío para poder separarlas sin que éstas, pues, se degraden. Ajá. Bueno, entonces el punto que cuando a mí me digan que trabajamos a vacío, yo siempre digo, ok, entonces yo siempre a la presión atmosférica le tengo que quitar el vacío. Ajá. Bueno, entonces vamos a tener esto bien claro, que para tanto la calandria, es decir, en el evaporador y en el condensador, siempre vamos a trabajar a vacío, ¿sale? Entonces, trabajamos a presiones absolutas menores a la atmosférica, ¿sale? Vamos con el ejemplo. Vamos a suponer que me digan, ¿sabes qué? Nosotros estamos aplicando un vacío de 300 milímetros de mercurio. Ok, 300 milímetros de mercurio y la presión atmosférica es de 760. Quiere decir que la presión del espacio vapor, ajá, en este caso, pues va a tener que ser, pues, menos, ¿no? En este caso de la atmosférica. Bueno, entonces, para saber a qué temperatura va a estar ebulliendo, obviamente yo sé que, por ejemplo, a 100 grados Celsius, si nosotros estamos a una atmósfera, pues vamos a tener ebullición. Pero como ahora me están diciendo que estamos aplicando, en este caso, vacío, pues lo que yo quiero precisamente calcular es, bueno, a qué temperatura vamos a tener esta temperatura aparente de ebullición, ¿sale? Bueno, entonces voy a hacer las conversiones y voy a calcular el vacío del espacio vapor, pero en kilogramos fuerza, ¿sale? Bueno, por lo tanto, la presión del espacio vapor es la presión atmosférica menos el vacío y tengo una presión del espacio vapor de 0.6253. Voy a ir a mis tablas y voy a ir a buscar aproximadamente. No se encuentra el valor de la tabla, lo tendría que interpolar de preferencia, pero pues también aquí podemos hacer para un diseño rápido, decir, bueno, yo voy a tomar en cuenta, en este caso, la temperatura más alta para la presión también más alta, ¿no? Entonces, en este caso es para la temperatura del condensador y para la temperatura aparente de ebullición. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir para, por ejemplo, el vapor de calentamiento? Yo ocupaba la temperatura más chiquita porque a una temperatura menor el calor latente es mayor, pero aquí no voy a ocupar el calor latente, ¿sale? Entonces aquí yo voy a diseñar conforme a la presión. Entonces voy a entrar precisamente a esas presiones, ¿sale? Entonces yo voy a ocupar, en ese caso, la temperatura de 87. Ajá, porque nosotros tenemos una presión del espacio vapor de 0.6253. Les digo lo correcto, totalmente es interpolar, pero esto es rápido. Entonces la temperatura aparente de ebullición sería de 87 grados Celsius. Entonces repito, busco el 0.6253 y como no está, pues solamente está aquí en medio. Ajá.
y tomo la temperatura más alta, que en este caso tiene que ser la de 87 para esta presión de acá, ¿sale? Bueno, seguimos. Ahora me dice lo siguiente, dice el vacío aplicado en el condensador es de 450 milímetros de mercurio. Ok, ahora me dan el vacío aplicado en el condensador. Entonces me dicen, ¿a qué temperatura sale el condensado? Bueno, entonces para conocer la temperatura debo de calcular la presión absoluta del condensador. ¿Cómo? Pues con esta de acá, que es la presión atmosférica menos el vacío del condensador. Obviamente aquí, de este lado, tanto para la calandria como para la parte de la presión, para la parte del condensador, nosotros jamás vamos a trabajar a presiones absolutas mayores a la atmosférica, porque lo único que generaría es temperaturas de ebullición más altas, ¿no? Y temperaturas de condensación más altas. Entonces, pues obviamente no me conviene ahí. Bueno, entonces aquí vamos a lo siguiente. Dice, para conocer la temperatura a la que se lleva la condensación, pues debemos de conocer la presión absoluta, en este caso del condensador. Para eso, pues hago la conversión de unidades para el vacío y calculo la presión absoluta en el condensador, que sería la presión atmosférica menos el vacío del condensador, y me da una presión de 0.4214, a lo que igual pues tengo que ir a mis tablas, ¿no? Igual busco nuestra temperatura, la presión exacta, pero si está esta de acá, que es mayor al 0.4214. Entonces agarro la presión mayor y esta presión me indica que tenemos 77 grados Celsius. Entonces aquí nosotros vamos a tener la temperatura a la que se está condensando precisamente el evaporado. Bueno, entonces hasta aquí no sé si haya quedado claro. Bueno, ya nos spoilamos de lo que viene en la siguiente entrega, pero bueno, resumen. Nosotros tenemos las siguientes temperaturas, ¿no? La temperatura de alimentación, tenemos la temperatura del vapor, tenemos la temperatura de ebullición, en este caso del producto. Me voy a ir para acá, a donde ya está. Permíteme un momento. Aquí está, ¿no? Déjenme quitar las anotaciones. Temperatura de alimentación, no depende de la presión. Temperatura de vapor, de calentamiento, sí depende de la presión. Temperatura de ebullición de la solución, aún no he dicho nada, pero obviamente depende de la presión. Temperatura a la que se condensa el evaporado, claro que depende de la presión. Y la temperatura aparente de ebullición, pues obviamente depende de la presión. La temperatura del agua de enfriamiento no depende de la presión. Entonces, nada más hay dos temperaturas, que es TA y que es TW, que no dependen en este caso de la presión. De ahí en fuera, las demás sí. La temperatura aparente de ebullición depende de la presión del espacio-vapor. La presión del espacio-vapor es la presión absoluta. Y en este caso vamos a trabajar a vacío. Entonces la presión del espacio-vapor siempre es menor a la atmosférica, al igual que la temperatura del condensador, que depende de la presión que tenemos en el condensador. Entonces, como trabajamos a vacío, vuelvo a repetir, tanto la presión del espacio-vapor como la presión en el condensador pues van a ser menores a la atmosférica, por lo que cuando a mí me den vacío, automáticamente debo de pensar, la presión del espacio-vapor es igual a la atmosférica menos el vacío. La presión del condensador es igual a la atmosférica menos el vacío. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, del vapor de calentamiento, pues esto no se cumple, porque pues obviamente no estamos trabajando a vacío. Lo que yo quiero aquí es trabajar a altas presiones, precisamente para que yo tenga temperaturas pues obviamente altas, para tener un potencial térmico en este caso mayor. Entonces, para lo que es el vapor de calentamiento, normalmente me van a dar una presión manométrica, y normalmente cuando vayamos a la parte de laboratorio, pues obviamente nosotros vamos a ver que la presión atmosférica más la presión manométrica más la presión atmosférica me va a generar la presión absoluta. Y esta presión absoluta aquí para el vapor de calentamiento pues tiene que ser mayor. Y vamos a tener temperaturas mayores a los 100 grados Celsius cuando estamos trabajando a nivel del mar, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que les haya servido este video. Dejen aquí un comentario, suscríbanse. Déjenme un like, y obviamente si nos visitas de fuera me gustaría que dejaras por ahí un comentario. Si no, pues nos vemos a la siguiente. Cuídense.